Ya, buenos días a todos y todas. A la última clase lectiva, así se dice, ¿no? Última clase del curso de botánica cotidiana. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy amplio. Yo no pretendo entrar en profundidad, ni mucho menos, sino que dar una pincelada a, a esta cosa, pero muy por encima. ¿Ya? Las plantas de la cultura humana han estado, obviamente, siempre. eh, o sea, hay arte rupestre que implica plantas, ¿cierto? Herramientas de los primeros asentamientos humanos que están hechas de madera, las primeras construcciones, ¿ya? Eh, entonces, nuestra relación en la cultura es desde tallados, no sé, po, hay tallados vikingos, tallados quechua, aymara, tejidos, etcétera, han estado de alguna manera presentes en nuestra cultura y muchas de las culturas originarias también tienen una relación mística con las plantas y también las plantas han estado presentes en el arte, en la literatura, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, vamos a partir con una cosa, insisto, no, eh, no pretendo ni mucho menos ser experto en esto ni nada, sino que es como para darles una pincelada. ¿Ya? Las plantas en la religión están presentes en muchas religiones, de distintos tipos, orientales, occidentales, de todo tipo de religiones. Y generalmente hay dos aproximaciones en las cuales las plantas están presentes en estas religiones o creencias místicas o whatever. Una, por el significado literal o por el conocimiento transmitido de forma oral, que de alguna manera estaba presente en la religión como una manera de preservar este conocimiento. O sea, por ejemplo, ya los griegos, por ejemplo, sabían a qué plantas eran medicinales, qué plantas eran venenosas, y en algunos pueblos se les atribuía a las plantas que eran medicinales propiedades sagradas, que eran, por ejemplo, que los dioses se les habían dado, etcétera, ya sea las que eran comestibles, que eran la base de su alimento, o las que eran, eh, ¿cómo se llama? Medicinales. Y entonces, en ese sentido, era un significado literal. O sea, la planta de la diosa de la curación y era una cuestión, no sé, un antibiótico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, están presentes como un sentido literal. Y por otro lado, hay otras plantas que están representando un sentido metafórico. Por ejemplo, unas raíces profundas, la rama del olivo, etcétera, no tienen un sentido literal, sino que tienen un sentido metafórico. Esta es una Artemisa y que está asociada con la diosa Artemisa. Entonces, en ese era de estos otros. ¿Ya? Y que entonces tenemos como contrapunto plantas que están presentes con un sentido metafórico, alegórico, y plantas que están presentes en las religiones, conocimientos místicos, etcétera, como una manera velada de enseñar botánica o farmacopea o medicina natural, y que se mantuviera como tradición oral, ¿no es cierto? Y se preservara ese conocimiento. ¿Sí? En las religiones judeo-cristianas, estamos hablando de cristianismo, judaísmo y todas las ramas más o menos de ese estilo, hay al menos 230 especies de plantas distintas mencionadas que se pueden individualizar, ¿ya? Por donde transcurre la mayoría de las historias son plantas de desierto o de sabana, es decir, espino, olivo, que es más mediterráneo, o no es cierto, estas hierbas como más secas, no es cierto, arbustos espinosos. Entonces, porque obviamente las historias transcurren en Medio Oriente, zonas que son de desierto, sabana. Entonces, palmeras, ¿no es cierto? Los dátiles, etcétera. ¿Ya? ¿Qué tipo de plantas incluyen en estos relatos? Comida, especias, condimentos, a eso se refiere, medicinas, plantas psicoactivas, también plantas que son usadas en la ropa, ¿cierto? Para hacer ropa, construcción, como materiales de construcción, eso está como materiales de construcción, o también ornamentales, ¿ya?
y se ven en eventos históricos, poemas. En la Biblia hay una parte que son puros poemas como medio románticos, y está lleno de alegorías así como que hueles como una rosa, no sé qué cosa. ¿Ya? También dichos, proverbios, si tuvieras fe como un granito de mostaza, y es porque la mostaza tiene una semilla chiquitita. ¿Ya? Y también usadas como metáforas. Cuando dice la semilla que cae, ¿no es cierto?, en la roca y el trigo, no sé qué cosa, ¿bla? Ahí en ese caso son usadas como metáforas, ¿ya? Estas son 230 especies, son hartas, uno como que si tuviera que así de memoria empezar como la higuera, por ejemplo, la higuera, sí. La zarza, la higuera es una cosa y la zarza en llama es otra. La zarza en llama es la de Moisés. Eh, que la zarza claramente hace como alusión a un arbusto espinoso que son típicos de zonas secas, como de semidesiertos o sabana, ¿ya? Por ejemplo, sabana es aquí donde tenemos los espinales, donde hay lugares como medio pelados con espinos, eso es una sabana, ¿ya? No, no toda la sabana es africana. Por si acaso. Como algunos ejemplos, em, claro, es la rama del olivo. Entonces, la rama del olivo, esto obviamente no es literal, es metafórico, sino que de alguna manera representaba o simbolizaba así como la paz, y simbolizaba que ya había tierra seca. Entonces, porque si no, no hubiera habido un árbol, ¿cierto? Y este pajarito le trae esta rama, entonces, ¿qué sé? Y esto es bien interesante porque el olivo ya estaba presente en religiones y, qué sé yo, por ejemplo, romana, griega, ¿ya? Porque usaban, se copian estas cosas de antes. Entonces, eh, están presentes como en cosas previas a estas referencias como bíblicas. Qué sé yo, ¿ya? Y lo más probable es que ahí está como la proyección de esta cosa alegórica o metafórica, ¿sí? Hubo una época del arte, también como una cosa alegórica o metafórica, una época del arte que era todo el arte religioso. No sé si alguna vez han ido a museos en Europa. Todo el arte en cierto periodo era puro religioso. Después ya empezaron a pintar otras cosas, pero hubo un momento en que era puro arte religioso. Y acá tenemos, por ejemplo, un cuadro que está la Madonna con Jesús, y aquí hay unos lilium blancos. Obviamente, eh, en Belén no habían lilium. Estas cuestiones son como de Eurasia, pero no de la zona seca. ¿No? ¿Cachai? Son más como de la parte más norte. Entonces, esto lo que representa, que son blancos, representa como la pureza. ¿Sí? Acá, Carnation son los claveles. Y tenemos que también está la Madonna y está Jesús. Se supone, ahora, claramente no tiene muchos rasgos semitas estas personas, porque en esa época en Europa como que pintaban todo europizado, pero ni modo. Y acá los claveles también representan eso, representan como la inocencia, la pureza. Tampoco es probable que hubiesen claveles, y que ellos fueran medios colorines y blancos en Belén o en Jerusalén. No, ¿cierto? Pero está este sentido metafórico de representar como la pureza, ¿sí? Eso es lo que el pintor, creo yo, que pretendía, ¿ya? Hay otras que están presentes en la Biblia que tienen mucha mención. El trigo, por ejemplo, hay una serie de parábolas que tienen que ver con el trigo, historias que tienen que ver con el trigo, el ejemplo de la vara del trigo y la semilla, o sea, hay cientos de alusiones al trigo, como alimento, el pan, etcétera, y también a la vid, ya a la vid tanto por la planta de la vid como el vino, que es básicamente esto molido con hongos, levadura que se fermenta y se hace vino, ¿sí? Todos recordarán, ¿no es cierto?
que multiplicó los panes y el vino. Ahí tenemos trigo y esta plantita de la vid, ¿cierto? Este que está acá, no sé si lo conocen. ¿A alguien le suena este arbolito? Hay en Chile como ornamental. No, profe. Este que está acá es un cedro del Líbano. Es súper, obviamente no es nativo de Chile, pero se usa como ornamental, es muy bonito. Es un cedro, tiene las hojas como el pino, es de la misma familia del pino, pero no es un pino, que tiene las hojas como agujitas, se llaman acículas. Y tiene esta típica forma como de... La gente dibuja un bonsai, no sé, como así como no sé si cómo explicarlo, como escalones, no sé. Este es el cedro del Líbano y es un árbol que es muy importante, está mencionado explícitamente en la Biblia y además se supone que, bueno, muchas construcciones, embarcaciones eran de cedro del Líbano. Se supone que el arca de Noé se hubiese construido con este tipo de cosas. Em, entonces era muy importante en la zona para construir cosas que eran, por ejemplo, resistentes a la pudrición y resistentes al agua, porque este tiene una resina y tiene ciertas propiedades de la madera que lo hace bueno para eso, para construir cosas que sean resistentes. Entonces, el cedro del Líbano. Obviamente, el cedro del Líbano pues, está ahí. El Líbano está al lado de Palestina y es donde pasaban todas estas cuestiones. No, nos alejamos un poquito de las religiones judeo-cristianas y nos vamos a una religión oriental. Hoy, por favor, les pido todas las disculpas a las religiones que no voy a mencionar porque no me puse a investigar sobre la, no sé, cientología o qué sé yo, porque hay infinitas religiones, entonces estoy dando de nuevo, una pincelada y obvio que hay cosas que se me van a ir, pero igual. El budismo es una religión que es principalmente oriental, se practica en la India, en China, en Nihon, ¿no? Japón, y algunos países del sudeste asiático. O sea, esos países generalmente tienen muchas religiones, pero una de ellas es el budismo. Hay varias corrientes dentro del budismo también. Y una de las plantas que es más típica dentro del budismo es el loto. No confundir con los nenúfares, por favor. El loto tiene dos relaciones. Una es metafórica, alegórica, que se las voy a explicar, y la otra es un poco más literal, ¿ya? En el sentido alegórico metafórico, esta planta representa la elevación espiritual. ¿Por qué? En el budismo, ¿no es cierto? Se supone que uno tiene ciclos de reencarnaciones y la idea como del espíritu es que trascienda el ciclo de las reencarnaciones y de la materia, del mundo, qué sé yo, y se eleve a el estado como de iluminación, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Estos lotos, estas plantitas, crecen en aguas a veces medio estancadas o en barro, qué sé yo, y emerge, ya, flotan las hojas, etcétera, están metidas como en el barro, y el botón floral tiene unas brácteas que protegen la flor, y una vez que se abre, esta flor como que emerge del barro y sale hacia arriba y como que no está como ensuciada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea metafórica? Es que es el espíritu que trasciende la materia, que en este caso es como el agua y el barro, y sale por sobre eso y florece, representando la trascendencia espiritual hacia dejar lo material y trascender a la iluminación. Por eso, todas estas figuras así están sentadas arriba de uno de estos, o están meditando arriba de uno de estos, o están, qué sé yo, pero siempre están como con lotos por todos lados, porque en el fondo lo que representa es la iluminación. Casi todos estos son Budas. Hay que recordar que en el budismo, los occidentales tendemos a pensar que Buda es ese gordito que se muere la risa, pero hay tantos Budas en el budismo, hay Budas mujeres, Budas viejos, Budas jóvenes, Budas hombres, ¿ya? Y son tan Budas como el otro Buda. El otro Buda es más conocido nomás, tiene mejor relaciones públicas, pero hay, por ejemplo, una que es como análoga a la Virgen María, que es una mujer Buda. Buda es como un estado, es como decir Saiyajin, ¿ya? Entonces, distintas personas pueden alcanzar el estado Saiyajin, o en este caso de Buda,
que es el estado de la iluminación. No solo el Buda Sakyamuni, que es el que es típico gordito que uno pone así como eh, soporte de libro, no sé, qué sé yo, ¿ya? Y el otro sentido, el sentido literal, es que las semillas del loto tienen lotusina, que es un alcaloide que tiene efecto psicoactivo suave, que es como relajante, entonces la gente lo usaba para meditar. Se comían las semillas crudas del loto y ahí pura paz, amor, se hacían uno con el universo y toda la onda relajado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenía estas cosas como literal y en el sentido metafórico representa la iluminación, ¿sí? Em, otras, otros árboles importantes dentro del budismo, este es súper importante, el budismo es sagrado, un árbol sagrado para los budistas, que es el árbol del Bo o árbol del Bodhi, que es el ficus religioso. Ficus es el género de los gomeros, los ficus y el higo. Ese es un género de árboles tropicales que tienen las hojas así como bien lustrosas, como el gomero de la casa, pero este es otra especie, ¿ya? El de la casa es ficus elástica y este es ficus religioso. ¿Cómo será que se llama ficus religioso? ¿Por qué es importante para el budismo? Porque se supone que el Buda Sakyamuni, ¿no es cierto? O Siddhartha Gautama, Buda, alcanzó la iluminación apoyado en uno de estos, ¿ya? Entonces como simbólico también de la iluminación y es un árbol sagrado por eso. Es como, sería como el equivalente a eh, la cruz para los judeocristianos. ¿Ya? Es un árbol donde pasó algo como importante, que es cuando este personaje alcanza la iluminación, está sentado apoyado en un árbol de Bo o de Bodhi. ¿Ya? Ficus religiosa. Fíjense que los frutitos son como un mini higo, ¿sí? Porque el otro ficus. Otros plantas importantes en la religión budista, hay uno que saqué porque tiene que ver con, como con el incienso. eh, ¿Cómo se llama este tipo? El sándalo. ¿Ya? El sándalo, que lo había puesto la foto, pero si pongo la planta como que no les va a decir nada, pero el árbol del sándalo también es importante en el budismo. Y estos dos árboles son súper importantes porque en el budismo una de las cosas que se hace usualmente es hacer ofrendas de agradecimiento. ¿Ya? No funcionan igual que en el caso del cristianismo, del catolicismo, donde la gente pide cosas y cuando se las conceden, pagan esa como petición con manda. Acá generalmente se hacen ofrendas de forma permanente y frecuente. ¿Ya? O sea, yo tenía unos amigos que eran taiwaneses y tenían siempre un altar con fruta. ¿Ya? Obviamente estaban en Chiguayante, cerca de Conce, y no tenían mango, pero le ponían naranja. Ponte tú, ¿ya? Pero en el budismo, en las zonas donde se practica el budismo, usualmente se hacen ofrendas con arroz, mango y plátano. ¿Ya? Plátano. El plátano tiene este sentido como como es una fruta, que sí, es como una especie de ofrenda al Buda, ¿cierto? A los dioses, a la divinidad, etcétera, como de agradecimiento por la abundancia, por la comida, etcétera. Y también el árbol, la mata del plátano, tiene un sentido metafórico porque es como está lleno de agua y es como blando. Entonces es como un tronco, pero es blando, no es duro. Entonces es como una especie de representación metafórica de uno que tiene que como que ser fluir y no poner resistencia, no sé, como una cosa así, ¿ya? Pero se usan mucho, no sé si han visto que ponen unas bandejas con fruta y le ponen incienso y eso es bastante típico en el budismo. Si nos vamos desde Asia hacia Europa, eh, antes, bueno, en la época de los romanos y previo a eso, existían pueblos originarios que eran los celtas. Los celtas estaban en Irlanda, estaban en todo lo que es la isla de Inglaterra, Escocia y parte de Francia y España. Ya ahí estaban también los celtas. Era un pueblo bastante guerrero, etcétera, y tenían unos líderes religiosos que eran los druidas. Los celtas tenían una cosmovisión muy cercana como a la naturaleza, no podría decir que es como no es muy parecida, pero como si fuera, como parecía a los mapuches en el sentido de su relación con la tierra y con la naturaleza. Era muy cercana. De su deidad, de hecho, de partida era mujer. El dios máximo
celta es una mujer, que es la tierra, que es una mujer que da la vida, como de creadora, etcétera, ¿ya? Y hay un montón de plantas sagradas para los druidas y para los celtas que usaban en ciertos rituales. Uno, por ejemplo, es el Viscum album, que es el mistletoe o el muérdago. Este muérdago, en francés le dicen gui, no es el mismo muérdago de los gringos, que es ese típico que uno ve en las películas como con rojito. Ya, este es del mismo género, el género Viscum, y es venenoso. Entonces tenía propiedades así medias también mágicas, ¿ya? Pero también es una planta sagrada. Y este que está acá es el roble, y los robles tenían también un significado sagrado para los celtas. Cuando habían robles muy viejos, para ellos tenía este significado en especial. Y tienen este, no sé si han visto este símbolo celta. Igual este está modernizado, por si acaso, esto es como actual, pero en el fondo es para que en el fondo es un árbol donde las raíces se unen con las ramas y representa de alguna manera el círculo de la vida, que está todo conectado, que hay vida y muerte, que es muy típico en estas religiones como más naturalistas, en el sentido de conexión como con lo natural, ¿ya? Eh, y estos celtas, estas religiones celtas eran después cuando vino el cristianismo, muy posterior al romano. eh, bueno, no sé si han leído Asterix y Obelix. Eso cuenta un poco la historia en chiste, pero cuenta la historia de los celtas y cómo venían los bretones y venían como los romanos a tratar de invadirlo y tocayo peleaban y se defendían. Cuando llegó el cristianismo, fueron considerados paganos, y muchos aspectos de su religión fueron transformados porque una de las prácticas más comunes del cristianismo era absorber las creencias y costumbres de las religiones locales y las modificaba y las transformaba a, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, el diablo con cacho viene de una deidad celta que era Cernunnos, que era con cuernos, pero no era en ningún caso así maligno ni nada por el estilo, pero obviamente para que estas personas se convirtieran en el catolicismo, y lo convirtieron como en malo. Y todas estas prácticas como de magia celta, druidio, se convirtieron en paganas, y muchos de ellos fueron perseguidos, y parte de ellos se fueron a Estados Unidos y formaron todos estos pueblitos en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra se llama así porque venían de allá, po. Entonces tenían toda esta tradición pagana, y ahí está todo lo que es Salem y toda esa onda de las brujas, y todo eso viene por esta parte, por la onda de los druidas y los celtas, ¿ya? De hecho, hay como una versión moderna del paganismo que obviamente tiene mucha relación con las plantas porque, de nuevo, tenía esta relación como con la naturaleza, tenía los druidas y tenían en particular mucho conocimiento natural de qué plantas eran venenosas, qué plantas eran comestibles, qué plantas eran medicinales. Y hoy día hay una versión como media New Age o nueva de esa aproximación, que son los wicanos, las y los wicanos, y que también usan este conocimiento de las plantas. ¿Ya? Ahora, todos los wicanos están basados en una región pagana que era del hemisferio norte, principalmente la zona como de Europa. Entonces, casi todas estas plantas son europeas, ¿no? O sea, no son de acá. Entonces, de repente debe ser medio complicado wicanos locales conseguir así. eh, pero si se fijan, son puras plantas comunes. No sé, borragos así, yerba el gato, no sé, po, ¿cómo se llama? El Regil. perejil, está cilantro, decía, el otro que no es cilantro. Manzanilla, romero, caléndula, menta, lavanda, salvia, tarragón, lavanda, otra lavanda, esta es albahaca, qué sé yo. ¿Ya? Entonces son plantas que, qué sé yo, y tienen estos usos, pero su raíz viene en estas religiones celtas, y muchas de las plantas que usaban tenían, de hecho, propiedades como alucinógenas, etcétera. Y de hecho, toda esta onda de las brujas viene por plantas que tenían alcaloides psicoactivos o derechamente venenosos. Entonces, básicamente, originalmente las brujas eran personas que tenían conocimiento eran botánicas, básicamente. Estudiaban plantas y hongos y sabían cómo usarlos para curar o para causar daño, ¿cierto? Pero era conocimiento. Y
obviamente después fueron como perseguidas, quemadas en la época de la Inquisición, porque eran mujeres demasiado independientes, entonces no está bien, ¿cierto? Las quemaron. Súper terrible, porque es una época bien oscura, que eh, por eso se llama The Dark Ages, pero literalmente eran mujeres que probablemente no tenían nada que ver con esto de firmar pactos con nadie, sino que sabían que habían algunas plantas que eran venenosas, que eran alucinógenas, que eran abortivas, que eran medicinales, ¿ya? Y tenían este conocimiento y bueno, así es la historia, está llena de cosas terribles. Lo importante es aprenderlas para que no se repitan. Es importante esa historia. Eh, bueno, ahí está, obviamente, como les decía, esta herencia pagana migró a Estados Unidos por los migrantes que eran de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, y llegaron a Nueva Inglaterra, donde está Boston y todas esas áreas, y de ahí aparecen todas estas cosas posteriormente, donde aparecen estos cristianos medios extremistas y que también hacían caza de brujas, y hay un montón de películas al respecto. Entonces, después, si alguien, no sé, pues, le caía mal o lo pillaban saliendo con otro, es bruja, listo, chao. Terrible. Eh, Nos pasamos a Mesoamérica. En Mesoamérica, por supuesto, también todos los pueblos originarios con una relación muy, muy cercana eh, a las plantas, porque dependían tanto para vestirse como para comer, como para construir. ¿Ya? Por ejemplo, este tejido, ¿qué creen ustedes que muestran ahí? ¿Qué son estos? ¿Cacao? Choclo. Pero Ah, podría ser cacao, sí, podría ser cacao, pero es maíz. Sí. Vamos a partir con estas dos deidades, Tlaloc y Centeotl. Ya, estos son dioses aztecas. Tlaloc era el dios de la lluvia, las tormentas, ¿sí? Que obviamente tenía relación con la naturaleza, y Centeotl literalmente era el dios del choclo, así como el dios del choclo. O sea, así de importante era el maíz para esta cultura que tenía su propia deidad, porque básicamente la base de su alimentación era eso. Entonces, ojo, súper importante, en toda la parte de Mesoamérica, Centeotl era la deidad del choclo, ¿sí? Y con Tlaloc, llovía y hacía que creciera el maíz. Mayahuel es bien interesante porque era una deidad del mayal. Y los mayal son todos estos agaves, ¿ya? Hay varias especies de agave, hay varias especies de agave, pero por ejemplo está los agaves de donde sacaban fibras para hacer, por ejemplo, tejidos, cuerdas, qué sé yo, lienzos, ¿ya? Por ejemplo, en la planta de la pita, ¿sí? Eh, y también algunos agaves se pueden comer y algunos agaves, ¿no es cierto? Ustedes conocen, no sé si conocen, pero hay un agave que es el agave tequilana, que eso se fermenta y se convierte en tequila. ¿Ya? Entonces, tenía una serie de importancias, tanto así que también tenía su propia deidad. Mayahuel era la deidad de los agaves. Loco, pero cierto. Si nos vamos a África, yo en ningún caso soy experto, pero aquí hay como una leyenda sobre los baobab. No sé si han escuchado hablar de los baobab. La leyenda cuenta de que estos árboles eran así como muy bonitos, ¿ya? Y como diría mi hija, se creían toda la cosa. Es decir, se creían la muerte, ¿cierto? Tanto así que se creyeron como más bonitos que... sí, es, se creyeron más bonitos que los dioses, y los dioses enojados les pegaron un chute, ¿cierto? Y los castigaron, y estos salieron volando y cayeron de cabeza. Eso dice la leyenda, el mito. Cayeron de cabeza y quedaron como con las raíces para arriba, y por eso son así, ¿ya? Entonces, que es como que están pagando por su vanidad.
¿ya? Que quedaron enterrados al revés. Estos son los Baobab. Hay varias leyendas asociadas con los Baobab, pero esta es una y eso, como que están enterrados de cabeza por su vanidad, porque los dioses los castigaron. ¿Ya? No sé si lo han visto, son típicos los Baobab, como, eh, y son así con estos troncos gorditos. ¿Ya? Hay plantas también que tienen usos mágicos, ¿ya? Yo creo que una de las más conocidos es el famoso trébol de 4 hojas, que en teoría da suerte. Ahora, en términos botánicos, yo les voy a decir algo súper fuerte, así que pues, siéntense, afírmense. Estos no son 4 hojas, lo siento, pero esto es una hoja. Lo que pasa es que una hoja compuesta, como la hoja, no sé, po, del nogal o la hoja de un poroto, etcétera, es una hoja compuesta, una hoja que está partida en pedacitos, pero todo esto es una sola hoja. Entonces, este no es un trébol de 4 hojas. ¿What? Sí, es un trébol de una hoja con 4 folíolos. Y de hecho, encontrar un trébol de 4 hojas no cuesta nada porque todos los tréboles tienen más de 4 hojas. Lo que no tienen son hojas que tienen más de 3 folíolos. Hemos sido, ¿cierto? Sí, así que lo difícil es encontrar tréboles con más de 3 folíolos. Y ustedes saben que el récord mundial es como 32. Una hoja de trébol que tenía 32 folíolos. Sí. Bueno, pero ese es un uso mágico. ¿Alguien me puede mencionar alguna planta que tenga uso mágico que es ultra común en Chile, que se ha heredado por tradición, pero es súper común, que se planta a la entrada de las casas? La ruda, muy bien. La ruda es una planta que es introducida en Chile y es bien interesante porque está muy metida en la como cultura de campo. La ruda es contra, ¿cierto? La ruda protege de las malas ondas, de las malas vibras, de las magias, de qué sé yo. Entonces se pone en la entrada de la casa, se supone que te la tienen que regalar, no te la puedes comprar tú. Y quemar ruda también es como de para limpieza mágica, no sé qué cosa, ¿ya? ¿Qué otra planta conocen con usos mágicos? Bueno, en la cultura chilota hay un montón de plantas como la Perneta insana, que es una ericácea, que también la asocian con los brujos y las brujas y qué sé yo. Y hay algunas plantas que tienen usos mágicos en Chile, ¿ya? Pero las principales, yo diría que, o sea, las más conocidas del trébol, ¿no es cierto? 4 hojas, los inciensos que se queman, la ruda, ¿ya? Que en teoría tienen estos como usos mágicos. También dicen que los cactus como que protegen contra las malas vibras. También yo creo que eso es como un uso alegórico, metafórico, como que la gente, no sé, yo creo que la relación es como que las espinas protegen, como algo así. También dice que hay gente que los cactus son mala suerte. Entonces, o, o lo uno o lo otro, no sé, será. Probablemente nada. ¿Ya? Eh, y nos salimos de la religión, ¿ya? De las religiones de distintos países. Insisto, esto es una pincelada súper superficial. Simplemente, maqui, ¿ves? Ahí tenemos otro uso mágico. Es simplemente como para tratar de despertarles la curiosidad y que ustedes averigüen, ¿ya? Yo les recomendé en la bibliografía del curso, de hecho, hay un libro que se llama Las plantas de los dioses, que habla de plantas enteógenas o psicoactivas de distintas culturas. Y también hay otros libros que ustedes pueden ver como sobre las plantas en la religión, en distintas religiones. ¿Ya? Y es bien interesante cómo están presentes. Bueno, el arte es otro aspecto de la cultura humana, así como la religión. El arte ha estado con nosotros desde muy temprano, ya sea pintando monitos en una caverna hasta pintando una Mona Lisa. Y en el arte han estado representadas siempre. Y, por ejemplo, este personaje que está aquí, ¿quién es? Mango. Van Gogh.
Van Gogh, y este cuadro es el cuadro famosísimo de los girasoles de Van Gogh, ¿ya? El cuadro de los girasoles. Girasoles son una planta, una asterácea, que es la maravilla, Eleanthus anus, que de ahí obtenemos aceite de maravilla y la semillita también se come, ¿ya? Un impresionista eh, de ahí en Ámsterdam, creo que hay un el Museo de Van Gogh. ¿Alguien conoce a este personaje? ¿O el cuadro? No, no, no me suena. Clint. Orlando, bien. Este es Gustav Klimt. ¿Ya? Los que han hecho cursos conmigo, cuando paso las betuláceas, siempre les menciono este cuadro, pero Gustav Klimt también es un pintor bastante famoso que pintó El Beso. Era un pintor bien, bien atrevido, así como la gente en esa época era como, oh, qué escándalo, porque pintaba así como mujeres medias piluchas, dándose besos, o a veces cuadros donde salían dos mujeres en actitudes medias eróticas, entonces era como ya así, fin del mundo, poco menos, pero este gallo además tiene ciertos paisajes, obviamente, de donde vivía él, en la zona más norte de Europa, y este cuadro se llama El bosque de abedules. No sé si ubica los abedules, se caracterizan típicamente por tener los tronquitos blancos con manchitas negras. Ya, es un árbol en Chile introducido que es bastante típico como de ornamental. ¿Ya? Entonces, típico, el tronquito blanco es un abedul. ¿Ya? Sí, po, salen en tierra de oso, en zonas templadas del hemisferio norte. eh, en la 2. Ya. Sí, en zonas templadas del hemisferio norte son caducifolios y pasan en Minecraft. Ya, ahí no cachaba. Oh my God. Ahora saben, esto son los abedules. Y como dato freak, Björk, la cantante Björk, el nombre Björk, ella es finlandesa, si no me equivoco, o islandesa. La palabra Björk significa abedul en el idioma de donde ella es, Islandia. ¿Ya? Entonces ella se llama abedul, tal cual. Ya. ¿Quién es este? Hoy día, él es mucho más famoso que ella en el arte, pero hoy día ella es mucho más famoso que él por como ícono feminista. Nunca he entendido bien por qué, porque él la trataba bastante mal, pero eh, se ha convertido como en un ícono por, no sé, por la Madonna, no sé, qué sé yo. Pero él es un pintor muralista mexicano muy famoso. ¿Quién es? Diego Rivera. Diego Rivera. Muy bien, Orlando, una estrellita en el cuaderno. Diego Rivera es un muralista mexicano famosísimo, pintó una serie de obras eh, medio polémico por pintar cosas que le encargaron, le encargaron un mural en el Chrysler Center en Estados Unidos, gallos que son capitalistas acérrimos, y el gallo pintó en Nueva York, en este edificio a un capitalista así máximo, y pintó así como la lucha del proletariado en un mural. Ah, qué estilo. Bueno, y este cuadro que está acá es una mujer con unas calas, ¿cierto? Con unas calas. Sí, exactamente. Le hizo un troleo a los capitalistas gringos. Esta es la mujer de las calas y tiene un montón de cuadros que representan, por ejemplo, la cultura maya o azteca y ahí aparece obviamente el maíz. Y un discípulo de este gallo pintó el mural que está en la Universidad de Concepción, que es súper lindo. No sé si alguien lo conoce, pero... Henry Dussault, quizás es menos conocido. Mi señora estudió arte, entonces yo como que ahí le pedí que me soplara para hacer esto. Y Henry Rousseau también era muy típico por pintar paisajes de naturaleza. Este gallo, obviamente europeo, pero se fue a África como para buscar inspiración y tiene un montón de cuadros de este estilo, de un estilo que se llama naif, un movimiento que se llama naif, que
tiende a pintar una ilustración como más simplificada y que en el fondo se revela contra el hiperrealismo y la técnica y la cosa así como más cuadrada del estilo de arte clásico, y se desmarcan un poco de eso, ¿cierto? Y este estilo naif es como más infantil. Y tiene varios cuadros que están inspirados en la vegetación como africana, ¿cierto? En los tigres. No sé si han visto cuadros de Rousseau. Eduardo Meissner es un chileno que se murió hace poco, un pintor chileno. El gallo es de estas personas que son así como muy particulares. Este gallo era arquitecto, era además dentista y además era pintor y era profesor de arte en la Universidad de Concepción. Y este que también tiene varios cuadros que representan la naturaleza. Por ejemplo, este cuadro de aquí, esto de acá es un equisetum. Le dicen hierba del platero o cola de caballo. Y yo creo que claramente en el fondo es como la inspiración para este cuadro que está acá. Y acá tenemos una flor como de cebolla. Esto parece como cicuta o zanahoria, ¿no es cierto? Y tiene como esta representación de la vegetación o de la florcita en sus cuadros, Eduardo Meissner. Ya, muy influyente en el arte chileno por la formación de artistas en el sur, en Concepción. Y además el gallo, claro, o sea, era dentista y con eso tenía las lucas y podía dedicarse a lo otro relax. Aquí tenemos un poco más contemporáneo. Esta es Georgia O'Keeffe. Y tenemos Iris Blanco. Es básicamente un gladiolo, ¿cierto? Un iris. Eh, la flor de lis, ¿cierto? Y está pintada eh, como arte moderno. Y este que está acá es una flor de magnolia, ¿ya? De Imogen Cunningham, una flor de magnolia. Poquito más reciente, Takashi Murakami. Este se llama Campo de Flores Sonrientes. Es del 2010 y esto es arte ya más moderno. Y este es Andy Warhol, que se llama Flores, del 64. Esto es arte contemporáneo, ¿cierto? Esto que está acá, no sé si los han visto, son murales verdes. Se pueden hacer grafitis de musgo con musgo o se pueden hacer murales que combinan crecimiento de plantas con estructuras o dibujos que preexisten y se generan estas intervenciones así como mezcladas. Si quieren saber cómo hacer un grafiti de musgo, hay tutoriales en YouTube. Necesitan leche, una juguera, musgo y pocas cosas más. Y ustedes pueden hacer pinturas de grafitis de musgo. Otra, otra Otra expresión artística que a mí me encanta es la ilustración botánica. Este que está acá es un cuadro de Ernst Haeckel. Hoy día ha habido como un renacer de la ilustración botánica y es un arte que obviamente tiene mucho que ver con la representación de las especies botánicas, etcétera. Yo diría que un bastante fuerte renacer de la ilustración botánica. Personas muy talentosas están haciendo cursos, talleres, libros que aparecen, ¿no es cierto? Así que bien, bien interesante. En la música, las plantas también han estado presentes y si nos vamos a la música chilena, por ejemplo, la rosa con el clavel. Ahora, lo más interesante es que en todas nuestras cuecas típicas no aparecen plantas nativas. La rosa y el clavel son plantas introducidas. Y esta, que es de la Violeta Parra, también es bien curioso, porque muy típico, ¿no es cierto?, del campo chileno, de lo típico, de lo propio, de lo nacional. Para mi tristeza, violeta azul, planta introducida. Clavelina roja para mi pasión, planta introducida. Y para saber si me corresponde, de con blanco manzanillón, planta introducida. Todas estas plantas son plantas ornamentales y medicinales que son introducidas en Chile, ninguna es nativa. Entonces, están tan arraigadas como en nuestro inconsciente colectivo o tradición campesina, pero son plantas introducidas desde Asia y Europa. Loco, pero cierto. ¿Ya? En el cine hay infinitas representaciones de las plantas, por supuesto. Algunas buenas, como por ejemplo el Lórax. No sé si vieron La Trúfula Perdida, el Lórax, y esta trúfula era básicamente un árbol y es una película que tiene un mensaje
como ambiental, ¿no es cierto?, de la conservación de las especies, de no depredar los sistemas naturales. Y tenemos cosas buenas también como La pequeña tiendita del horror, que en el fondo toda la película se centra alrededor de una planta carnívora, ¿ya? No sé si la vieron, es vieja la película, ¿ya? Yo soy viejo, entonces, bueno, la vi en VHS, digamos, ¿cachai? Pero la protagonista es una planta carnívora que habla con el otro personaje y todo. Y un ejemplo de una película mala, digamos, es es una opinión personal. Por supuesto, si a alguien le gustó, bien por ello. Esta es una porquería de película que se llama The Happening, que es del Chamayama Man. O sea, ¿cachai? Ese director que tuvo una película buena, cierto sentido, y después, por favor, que alguien le quite la cámara, por favor, deja de hacer películas, ¿ya? Porque de ahí no hizo nada bueno, es pura mugres, incluyendo la película de Avatar, The Last Airbender, que es que sangran los ojos si uno la ve. Bueno, esta película de Happening está basada en el hecho real de que las plantas pueden emitir moléculas volátiles que modifican el comportamiento de algunos insectos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, emiten ciertos volátiles, por ejemplo, que atraen bichos que se comen a los bichos que se la están comiendo a ella. Entonces, se llaman señales SOS. Y más o menos en esa premisa, lo que hace es que como que la evolución o no sé qué cosa, las plantas comienzan a emitir como al aire, porque ya está, a ver, la premisa es como que las plantas se aburrieron de que los humanos destruyan los ecosistemas naturales y no sé qué cosa, entonces emiten un compuesto que hace que los humanos se suiciden. Entonces, como que la planta así emite esta molécula las personas así, y se tiran por el edificio abajo. Entonces, el enemigo de la película era el viento que corría y arrastraba estas moléculas y la gente se volvía loca. Pero la película es pésima. Pero ahí están las plantas, digamos, o sea, ni modo. Eh, y en la literatura, obviamente, los ejemplos son infinitos. En el cine igual, o sea, esto los puse como casi como chiste, pero hay infinitos ejemplos de plantas en la literatura. O sea, en el cine. Y en la literatura, por solo mencionar dos famosas, tenemos este. ¿Quién es este? ¿Quién es este, po? El Principito. Ah, no, el otro no. No, por el otro, este. Este es el ¿De la Principito. habichuela? Este es el de las habichuelas mágicas. Claro, ¿y qué son las habichuelas? Son porotos. Sí, son porotos. No sé por qué. Habichuela es como en español latino. Así como para aventarse en la alberca, esa es habichuela. Pero nosotros le diríamos los porotos mágicos. Sí. Y el otro que está, sí, los cambió por la vaca flaca, efectivamente. Y este que está acá del Principito, y en el planeta del Principito, ¿qué habían? Los mencionamos antes. Había una rosa, ¿cierto? Y habían también baobabs. Exactamente, habían baobabs. ¿Ya? Obviamente, infinitos árboles en la literatura. No sé, hasta en el Señor de los Anillos estaba el árbol blanco, ¿no es cierto?, de Gondor, eh, que también estaba presente, ¿no es cierto? Habían unas plantas también que eran medicinales en el Señor de los Anillos, por ejemplo, inventadas, por supuesto, pero están presentes de alguna u otra manera. Eh, y eso les quería contar un poco hoy día. De nuevo, esto no pretende ser como una revisión exhaustiva, pretende dar una pincelada general de cómo las plantas están presentes en la cultura humana, tanto en la religión, religiones occidentales, orientales, antiguas, paganas, actuales, ¿ya? Cómo están representadas en el arte y en el arte sensulato, tanto el arte plástico, la pintura, como en el arte gráfico, en el arte de la literatura y también en el cine, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna referencia que se acuerde así como buena de plantas en alguna película o en algún libro.
como interesante. Las plantas en los videojuegos. Mira, cierto. Lo voy a agregar, ¿ah? Lo voy a agregar. Esto es un tema. Bueno, la mandrágora de Harry Potter. En Harry Potter, bueno, sí. En Harry Potter, la mandrágora, bueno, la mandrágora, ustedes saben que la raíz se ve como que fuera una personita, por eso este mito de que grita cuando la sacan y qué sé yo. Y además la mandrágora tiene alcaloides venenosos que pueden producir alucinaciones e incluso la muerte. Entonces, por eso tiene esta cosa. Y efectivamente en los videojuegos tenemos Plantas versus Zombies, y en los videojuegos hay todo un área, digamos, de estudio botánico de cómo vectorizar y generar patrones para hacer árboles. ¿Sí? Sí, po, en Zootopia estaba esa planta que era como de flor, una flor morada, ¿sí? Que era la que convertía a los carnívoros en salvajes que se querían comer a los herbívoros también. Sí, la planta que usan en Black Panther. Poison Ivy. Poison Ivy, efectivamente. La cosa del pantano. ¿Han leído alguna vez La cosa del pantano? Es un cómic de la ABC Comics. Eh, La cosa del pantano tiene un arco argumental que se llama American Gothics, que incluso van a Chile y está la cosa del pantano con Constantine luchando contra el Imbunche. El Imbunche, así como en Chiloé. True story. En serio. ¿En serio, profe? En serio. En serio. No puede ser. American Gothics. Eso es verdad. Y en la cosa del pantano eh, tiene como todas las plantas así juntas, digamos. Entonces, por ejemplo, si estáis con la cosa del pantano y queréis hacerte una agüita de menta, él le puede crecer un pedazo de menta y sacarse el pedazo y hacerte qué sé yo, ¿verdad? Sí. Sí, es que yo, mira, a mí me gustan los cómics, yo tengo hartos cómics de ese tipo, de la línea Vértigo de la DC, y ahí hay hartas cosas de plantitas. Está de la cosa del pantano, etcétera. ¿Qué otro? Bueno, en la música también, por supuesto. Sandman. Sí, po. Sandman, gran cómics. Ojalá que la adaptación sea al menos decente, sino realmente mal. Ya. ¿Algún comentario o consulta? Voy a detener la grabación. Vamos a dejar hasta aquí y si hay consultas.